poderlos saludar. Me encuentro con Jesús Ausocúa, del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Los saludo con afecto. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias, Cecilia. Pues estamos de enhorabuena, emitiendo desde Mundo Católico TV, con la gracia del Señor. Y bueno, pues para llegar a más personas. Así que esperemos que nos dure mucho. Que nos dure mucho, ¿verdad? Pues Ujú. estamos en esta preparación para experimentar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le parece si hacemos el ofrecimiento para hacer la 14ª hora? ¿Sí? Claro. Por favor. Sí, muy bien, muy bien. Nos pasan el texto, por favor, para hacer el ofrecimiento. A ver si lo encuentras, Horacio. Porque lo puedo hacer yo aquí. Un segundo, dice, un segundo. Ok, preparación para antes de cada meditación. ¿Sí? Ave María Purísima, sin pecado original concebida, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor mío Jesucristo, postrado o postrada ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las 24 horas en las que por nuestro amor quisiste padecer, tanto en tu cuerpo adorable como en tu alma santísima, hasta la muerte de cruz. Ah, dame tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos mientras medito ahora la 13ª hora, la hora 13, y por las que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas y quiero en mi intención de meditarlas, es la 14ª hora, perdonen ustedes, es la 14ª hora, y por las que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas y quiero en mi intención meditarlas durante todas las horas en que estoy obligada a dedicarme a mis deberes o a dormir. Acepta, oh misericordioso Señor, mi amorosa intención y haz que sea de provecho para mí y para muchos, como si en efecto hiciera santamente todo lo que deseo practicar. Amén. Amén. Jesús, usted, amén. Ahora, espérame, amable Jesús mío, me faltó un pedacito, ¿verdad? Perdóname, Ujú. me faltó un pedazote. No, no me faltó. Bueno, entonces ya. Muy bien. Entonces, usted me dio de nombre de esta hora, aceptación, el secreto de la pasión. Yo creo que usted nos tiene que decir algo muy importante acerca de la aceptación, que podría ser como la resignación, ¿no? La aceptación gozosa de la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea. Entonces, pues lo escuchamos, Jesús, para entonces hacer una pequeña oración o giro respecto a la aceptación. Así es. De hecho, surge como consecuencia de la última plática que tuvimos con el doctor Tomasini entre bambalinas, en el que vamos a centrarnos mucho en el voluntariado, en trabajar la pasión, porque verdaderamente es la puerta de entrada, ¿no?, a la divina voluntad. La pasión del Señor no es otra cosa que el padecimiento por lo que hemos hecho nosotros, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Lo que ocurre es que le dice Luisa que todo lo que ella había aprendido, todos los bienes de los que había dispuesto, venían por la pasión del Señor. ¿Y por qué? Porque la pasión, decía Luisa, le había enseñado a saber quién era ella. ¿Quiénes somos nosotros, en definitiva? A la vez de saber qué somos nosotros, también conocemos quién es Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué hizo Jesús? ¿Para qué lo hizo Jesús? Por tanto, nos da una dimensión desconocida hasta ahora. Nos han hablado los santos de la pasión del Señor, hay obras magníficas, pero en esta concretamente es nuestro Señor quien nos dice realmente qué es lo que ha padecido y las causas, ¿no? Cuando nos da a conocer que Él mismo diseñó su sufrimiento.
y que lo diseñó porque era tal la multitud y la amalgama y la variedad y la multiplicidad de los pecados, que tuvo que diseñar pecados específicos para reparar cada uno de los pecados, de esta enorme diversidad. Cuando hablamos de la pasión, hablamos de la dimensión del sufrimiento y del amor unidas, que todo está basado en la cruz. Cuando nos hablan de la cruz, todo está basado en la cruz. Parece como que sonase un poco masoquista, ¿verdad? La cruz, siempre con sufrimiento. Y es que, curiosamente, pues nos acordamos del Señor cuando tenemos problemas. Cuando las cosas creemos que nos van bien, pues no nos acordamos. Empezamos a acordarnos más, con más frecuencia, con más intensidad, cuando las cosas no nos van bien. Por tanto, es un medio fundamental del que Dios se vale para atraer a la criatura. Primero, para recordarle que Dios existe, para recordarle que ese mismo dolor, ese mismo sufrimiento, es el que padeció nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Dice el Señor a Luisa, ya en el libro 1, cuando le habla del espíritu de mortificación y la rectitud de intención, que si la criatura fuésemos conscientes de que todo lo que nos ocurre en la vida viene de Él, lo que nos gusta y lo que no nos gusta viene de Él, y que así hemos de tomarlo, dice el Señor, tanto lo que te hace sufrir y quien te hace sufrir, tómalo como venido de mí. Como cuando algo te hace feliz, también tómalo como venido de mí. Por tanto, de igual modo que aceptamos lo que nos gusta, también nos pide el Señor que aceptemos lo que nos gusta. Y además con mayor motivo, porque curiosamente aquello que nos ocurre y nos gusta no hace evolucionar al alma. Parece como que tuviésemos derecho a ello. Y nada más lejos de la realidad. Pero cuando tenemos sufrimientos de cualquier tipo, tenemos dos alternativas. Aceptarlo, pero con la óptica de que Dios permite eso para mi evolución. Indudablemente no se trata de ser masoquista. ¿A quién le gusta sufrir? Pues a nadie, ¿verdad? Pero el Señor nos dice que cuando la criatura adopta la actitud de la aceptación como venido de Él para mí, de que ese sufrimiento, de que esa situación crítica de mi vida que me está afectando en un sentido u otro, en la salud, en la familia, en el trabajo, en los distintos escenarios de la vida, cuando yo lo tomo como algo venido de Él para bien mío, curiosamente todo empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque empieza a producir los frutos para los que el Señor permitió ese padecimiento, ese sufrimiento. En sentido contrario, cuando nosotros no aceptamos y lo repudiamos, estamos rechazando la voluntad de Dios. Estamos cada día orando el Padre Nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad, y resulta que cuando tenemos un padecimiento lo rechazamos. Estamos rechazando la voluntad de Dios. Por tanto, la puerta de entrada al padecimiento, a la pasión del Señor, es la aceptación. Nadie se imagina cuando el Señor empieza a padecer que hubiese rechazado el sufrimiento. Al contrario, Él nos dice en cada hora, si hay un elemento común de cada hora de la pasión que nos dice, es que Él sentía sufrimiento por amor. Es el amor el que le hacía sufrir.
el amor hacia nosotros. Por tanto, ese sufrimiento siempre fue unido al amor, porque fue por amor por el que sufría por nosotros. Evitar la condenación del alma de la criatura, de su criatura predilecta, de aquella que creó imagen y semejanza de él. Por tanto, desde el momento en que nosotros empezamos a aceptar los sufrimientos, los inconvenientes de la vida, con la intención de asumir que es algo que me pertenece, que me corresponde, cuando le dice a San Pablo, ¿qué fue lo que le faltó a la pasión de Jesús? Dice, fui yo quien le falté, es mi parte. Ya nos decía Jesús en el libro del cielo también, que Él quiso pagar por todos los pecados del hombre, pero que el Padre Eterno no lo permitió. Quiso reservar una dosis de cada padecimiento a la criatura, para que la criatura pudiese unir ese padecimiento al de Jesús, precisamente para poderse identificar con Él y para que Jesús se pueda valer de ese sufrimiento, para que la criatura evolucione, para que el alma valore, para que el alma reconozca y fundamentalmente con ese mismo sufrimiento el Señor se vale de él para poder repetir lo que llevó a cabo cuando estuvo entre nosotros, glorificar al Padre y liberar a las almas de la condenación. Por tanto, cada vez que leemos, meditamos, cada hora de la pasión, tenemos que tener presente esto. Ese sufrimiento que pueda yo tener hoy, mañana, pasado, cualquier día, es algo que es mío, que me pertenece. Tengo que asumirlo como tal, es la parte que me corresponde a mí. Y cuando yo lo adopto y lo asumo como eso, algo que me corresponde a mí porque forma parte de mi vida, empieza a diluirse el sufrimiento. Es curioso. Mientras que cuando reniego de él, se instala el sufrimiento. Cuando reniego el sufrimiento, como estoy rechazando la voluntad de Dios, ese sufrimiento se acentúa. ¿Por qué? Porque cuando estoy rechazando, rehuyendo el sufrimiento, estoy yendo en contra de la voluntad del Creador. Y ya no lo dice el Señor en el Evangelio. Quien no está conmigo, está contra mí. Así que cada vez que empezamos a renegar por el sufrimiento que nos viene, estamos rechazando a Dios. Y si rechazamos a Dios, ya sabemos al lado de quién estamos. Por tanto, comencemos a aceptar. Es una de las primeras bases para entrar en el reino de la divina voluntad. Cuando hablamos de conocer la pasión del Señor para poder repararlo, no caemos en la cuenta de que la primera reparación es mi cambio de actitud en la vida. Porque no son los demás a los que hay que reparar. Tengo que empezar por mí. Cuando soy capaz de empezar a modificar mi conducta para ofender menos a Dios o para dejar de ofenderlo, ya lo estoy reparando. Y curiosamente, en el ámbito de la divina voluntad, cuando yo me abstengo de conductas que son contrarias a Dios, como estoy en unidad con Él, le estoy trayendo esos mismos efectos a nombre de todos, a nombre de todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Ya nos dice el Señor en los escritos de Luisa Picarreta que la reparación más completa es dar vida a su voluntad en cada uno de nuestros actos. ¿Y por qué? Porque al estar en unidad el Señor con la criatura, en cada acto Él está repitiendo su vida
en cada acto nuestro. Él está repitiendo su vida. ¿Y qué hacía en su vida? Pues glorificar al Padre y liberar las almas de la condenación. Por lo tanto, si no acepto los contratiempos, no va a ser posible que me funda la divina voluntad. En esta hora veremos cómo el Señor habla de la aceptación, de la reparación en la casa de Caifás. Porque ¿cómo voy a poder yo tener unidad con Jesús si no estoy aceptando su voluntad en mí? Hablamos todos de hacer el acto preventivo en la mañana para que Jesús empiece ya a obrar en unidad conmigo. Y luego tengo un contratiempo, un problema, una preocupación y reniego de ello. ¿Estará Jesús acaso conmigo? ¿Estará Jesús participando de esa negación, de esa no aceptación de ese padecimiento? Pues naturalmente que no. Por tanto, aquellos que tenemos interés real en vivir en la divina voluntad, es decir, en permitir a Jesús que participe de cada acto de mi vida, empecemos a pensar que todo lo que nos ocurre es porque Él lo permite, y si lo permite es para la propia evolución de nuestro alma. Por tanto, la puerta de entrada está en aceptar. Si no aceptamos, difícilmente se va a producir ese fundirse con Jesús. Se puede fundir puntualmente en un momento determinado en el que no estoy renegando, pero en cuanto comienzo a renegar, a quejarme de lo que me han hecho, de lo que no me hacen o de lo que me dejan de hacer, es prácticamente imposible que el Señor esté en unidad conmigo. No se puede producir esa unidad en ningún momento, porque estoy rechazando su voluntad en mí. Así que cuando empezamos a trabajar la pasión del Señor, si no somos conscientes de que la aceptación es imprescindible para poder repararlo, entonces no estaremos reparándolo. Aceptación significa reparación, porque cuando estoy aceptando lo que me está ocurriendo, estoy aceptando la voluntad de Él. Y ese propio sufrimiento me va a dar a conocer qué es lo que tengo que mejorar, qué es lo que tengo que purificar. ¿Por qué está permitiendo el Señor que me haga esto o me haga lo otro? ¿Por qué motivos? Para la evolución del alma. Ya ha pasado mucho tiempo, todos nosotros caemos en cuenta, recapacitamos de que efectivamente aquello que me ocurrió fue por esto, por aquello. Pero en el instante en que nos ocurre, nos cuesta muchísimo esa aceptación. Aquí en la casa de Caifás nos dice hoy el Señor lo que está ocurriendo cuando lo sentencian. Lo primero que nos dice el Señor, que en la casa de Caifás, cuando le confirman la sentencia de muerte y vuelve a Pilatos, dice, acepta la sentencia. Jesús acepta la sentencia. Con tanto amor y resignación que casi la arrebatas del inicuo pontífice. Aquí el Señor nos está dando una lección de la conducta. La condena a muerte de un inocente, que Él la acepta, y la acepta con amor, porque sabe lo que va a obtener de esa condena. Sabe perfectamente
que esa condena va a suponer la liberación de muchísimas almas de la condenación y de la gloria que va a dar al Padre de haber reparado los pecados de tanta maldad nuestra. Dice que a continuación de aceptar, reparas todos los pecados hechos deliberadamente y con toda malicia. Y por aquellos que en vez de afligirse por el mal, se alegran y exultan por el mismo pecado. Y esto les lleva a la ceguera y a sofocar cualquier luz y gracia en ellos. Por tanto, cuando dice Luisa que se une a él para reparar y suplicar con él, se está haciendo cómplice del pecado. Todo, absolutamente todo lo que Jesús hace, nos pide en las horas de la pasión, en todas ellas, siempre lo mismo. Tenéis que imitarme. Para poder imitarme, tenéis que conocerme. En el momento en que empezamos a conocer por qué estuvo el Señor sufriendo en cada hora, qué fue lo que obtuvo a cambio. A partir de este momento, cuando tengo esta información, este conocimiento, en el ámbito de la divina voluntad me permite ya unirme a Él y hacer lo que Él hacía. Por tanto, en esta hora, cuando ya conozco que Él estaba aceptando su condena, empezamos a darnos cuenta de la importancia de la aceptación. Porque sin la aceptación no se produce el efecto del amor. Estaría renegando. Estaríamos negando lo que Dios tiene previsto para cada alma, porque solo Él conoce qué necesita cada alma. Él se lo dice a Luisa insistentemente, ¿no? Yo solo soy quien conoce al alma. Cada alma es única. Cada alma es individual. Yo solo soy quien conoce qué necesita cada alma en cada instante. Por tanto, la puerta de entrada a la unidad con el Creador, tanto en las obras de la pasión, es decir, de la redención, como en las de la santificación, como en las de la creación, empieza por ese reconocimiento nuestro, esa aceptación. ¿Quieres para mí este padecimiento? Tus motivos tendrás, Señor. Tus motivos tendrás, ya lo sabremos. Y como decíamos, en el momento en que esa aceptación es real, tomándolo como venido de Él, para bien mío, empieza a producir frutos y efectos. Empieza a sanar esa parte del alma y empieza a evadirse, a diluirse ese padecimiento. Mientras que si me opongo o simplemente considero que no es justo que me ocurra esto o que no es tolerable, lo que estoy haciendo es acrecentando aún más ese sufrimiento, porque tiene que ser purgado con más sufrimiento. Es decir, estamos elevando esa potencia del sufrimiento, esa oposición a Dios. Y entonces hay que reparar también la parte que se está oponiendo a lo que Dios pide de mí. Por tanto, cuando no acepto, no solamente estoy yendo contra la voluntad de Dios, sino que estoy aumentando
el pecado en mí, el de la soberbia, el de oponerme a Dios. Luego acreciento los pecados y tengo que empezar a reparar también esa falta de aceptación. Por tanto, pongámosles atención la máxima posible a ese reconocimiento de todo lo que me está ocurriendo. Todo lo que me está ocurriendo viene por Él. El acto preventivo no es otra cosa que permitir a Dios que obre en unidad conmigo, sin condiciones, de forma incondicional. Darle verdaderamente la libertad a Dios de que participe de cada uno de mis actos y de que participe sin pedirle nada a cambio, de forma incondicional, por amor. Ese darse, ese donarse, es reconocer para que fui creado, es cumplir para aquello con lo que fui creado. Fui creado precisamente para poder permitir a Dios manifestarse, obrar en unidad conmigo. Para eso se hizo a imagen y semejanza de la criatura. Porque no olvidemos que Dios es espíritu, lo intangible. Su espacio es el no tiempo, no hay pasado, no hay futuro. Como espíritu puro que es, para poder manifestarse en la creación, en sus obras de la creación, precisa de un elemento material, como es el hombre, y lo dota de imagen, de semejanza, para poder precisamente obrar en unidad con Él. Cuando le permitimos en el acto preventivo obrar a través de nuestro, estamos ya correspondiendo a Dios y estamos cumpliendo la finalidad para la que fuimos creados. Esto fue lo que rompió Adán, esa unidad. Esto fue la frustración de Dios, poder manifestarse con y en la criatura y hacerlo a la criatura partícipe de todo lo que Él es. Así que, si no acepto lo que me ocurre, ¿cómo voy a poder estar en unidad con el Señor? ¿Cómo voy a reparar a Dios si no acepto lo que me ocurre? Es impensable, es imposible reparar a Dios sin la aceptación. No aceptar es renegar. Y si reniego, ¿cómo voy a reparar? Es impensable. Entonces, cada vez que escuchemos reparar, vamos a reparar al Señor, sepamos que todo comienza cuando empezamos a aceptar lo que nos ocurre en la vida. Si empezamos a aceptar lo que nos ocurre en la vida, estaremos entrando en la pasión del Señor. Estaremos participando de su pasión con Él, porque estaremos haciendo lo mismo que hizo Él. En esta concreta nos habla de aceptación. Esto es el núcleo fundamental. Si aceptamos, acatamos la voluntad de Dios. Si aceptamos, nos unimos a Dios. Si aceptamos, estamos reparando al Señor por todos los que no aceptan. Con mi ejemplo de aceptación, estoy reparando a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras que no aceptan
sus padecimientos. Es una de las principales reparaciones que deberíamos de tener en cuenta en cada momento del día. Tengamos presente que para reparar no tenemos necesariamente que estar viendo o leyendo la obra de la Pasión, la 1, la 2, la 5, la 10, no importa. Esa reparación la podemos llevar a cabo en todos los instantes de nuestra vida desde que nos despertamos. Un dolor con el que me despierto hoy y me impide caminar, por ejemplo. Ese dolor en el momento en que, lejos de quejarme, lo admito y lo acepto, ya estoy llevando a cabo una reparación de todas las criaturas que no aceptan lo que les ocurre. Imaginémonos el alcance de la aceptación. Aceptación implica reparación continua, implica oración continua, implica tener la presencia de Dios constante, implica vivir en unidad con Dios, implica vivir en la divina voluntad. De manera que cuando el Señor nos dice que lo más fundamental es el martirio de la atención, es decir, el tener la atención en Él, es un medio extraordinario de aceptación, porque como estamos sujetos a muchas vicisitudes de forma continua en nuestra vida, si nos acostumbramos a aceptar todo de buen agrado como venido de Él para bien nuestro, estaremos dando vida a la divina voluntad, estaremos reparando al Señor con una actitud de abnegación, con una actitud de aceptación. Dice nuestro Señor Jesucristo que cuando Él estuvo entre nosotros, su naturaleza humana siempre se doblegó a la naturaleza divina. Su voluntad humana siempre se sometió a su voluntad divina. Por tanto, en el momento en que nosotros como humanos empezamos a adoptar la actitud de Jesús humano, doblegando la voluntad humana, sometiéndola a la voluntad divina, como Él hacía con esa naturaleza, estaremos repitiendo la vida de Jesús en nosotros y estaremos dando vida a la divina voluntad en cada acto. Por tanto, sírvanos pues la aceptación de mecanismo para tener la atención en lo más fundamental, que es aceptar la voluntad de Dios. Y entonces, cuando hagamos el Padre Nuestro, lo haremos, cuando digamos, hágase tu voluntad, estaremos verdaderamente dándole sentido al significado, que se haga su voluntad. Por supuesto, hágase tu voluntad. Y cuando acepto lo que me ocurre, estoy dándole sentido a ese hágase tu voluntad, a ese venga tu reino, porque no nos olvidemos, sin la aceptación, el reino no viene. El reino saben que implica que Jesús venga a reinar en nuestro alma, en cada uno, para que el Rey de Reyes, que es Jesucristo, pueda reinar en mí. No me tiene que encontrar a mí, al ego, al yo. Se tiene que encontrar a él mismo. Y para encontrarse al mismo, tiene que encontrar a alguien que haga lo mismo que hace él. ¿Qué hacía él cuando estuvo entre nosotros? Aceptar, aceptación, abnegación, sumisión, para glorificar al Padre, para liberarnos de la condenación a nosotros. Luego,
Si empezamos a acostumbrarnos a asumir que todo lo que nos ocurre en nuestra vida hemos de aceptarlo como venido de Dios, además de llevar cualquier situación en paz y en serenidad, empezaremos a ver muchos frutos. Primero porque ese sufrimiento va a desaparecer con mucha rapidez, porque ya ha cumplido su objetivo. No nos olvidemos de esto. Si aquel padecimiento me lo permite Dios para bien de mi alma, para purgar mi alma, para purificar mi alma de lo que tiene que ser purificado. En el momento que lo estoy aceptando y lo estoy asumiendo como mío, está produciendo los efectos para los que ha sido permitido ese sufrimiento. Y como ya ha producido los efectos, que es la aceptación y la negación, como ya ha cumplido con sus efectos, desaparece ese padecimiento. Imagínese si no compensa aceptar, ya egoístamente hablando. Mientras que si me opongo, hasta que ese padecimiento no produzca frutos, va a continuar ahí y se va a acrecentar. Y se va a acrecentar, como decíamos, por el simple motivo de que no solamente no lo acepto, sino que estoy renegando. Con lo cual estoy aumentando el mal que había hecho antes. Meditémoslo. Toda la pasión se centra en esto. Toda la pasión se centra en la aceptación. La vida en la divina voluntad empieza por la aceptación. La reparación comienza por la aceptación. Comencemos a tener una actitud humilde, aceptando aquello que nos viene. No se trata de masoquismo, no se trata de disfrutar del sufrimiento, no. Se trata de aceptar lo que me corresponde. Se trata de saber que es mío, que es para mí, que es la parte que Dios reservó para mí, para hacerme consciente de lo que soy y de lo que me falta. Por tanto, si me acostumbro a tener esto como premisa, aquellos que queremos llegar a vivir en la divina voluntad, empecemos a asumir la forma de vida de la aceptación para que el subconsciente lo grabe como un modus vivendi, como una forma de vivir, pero real, porque es mío, igual que cuando tengo un resultado de un examen, de una prueba, de un trabajo, de cualquier aspecto humano, y lo considero una recompensa a mi esfuerzo. Lo considero mío porque lo merezco. Cuando me ocurre algo que no me agrada, también es mío. Cuando empiezo a vivir de este modo, a aceptar, las cosas empiezan a resolverse. Y no las resuelvo yo. Ya sabemos quién la resuelve. Hemos estado una semana en Mundo Católico sin poder emitir. Se ha emitido a través del otro canal de Mundo Católico de oraciones. Ha sido algo doloroso, indudablemente. ¿Por qué? Pues porque no se ha llegado a tantas personas como se pretende llegar, porque es un instrumento de evangelización. Pero por algo el Señor ha permitido esto. Se ha aceptado, se ha estado aceptando de buen agrado lo que ha ocurrido. Y van a ver ustedes, como no tardando mucho, vamos a ver la causa. La causa
por la cual ha ocurrido esto. Vamos a verlo dentro de muy poco, que es para bien, que el Señor se ha valido de esta irrupción de emisión para algo mucho mejor. Lo van a ver ustedes dentro de muy poquito tiempo. Pero se ha tenido que producir esta erupción para que el Señor se valga de todo, para que se pueda mejorar la difusión y ampliar la difusión y tener mayor libertad de difusión. Así que todo es gracia, todo viene de Él. Y en esta hora hemos querido basarla precisamente en redundar en este concepto que es una realidad de vida, que es aceptar. Y cuando el maligno nos ataca, tengamos presente que es el Señor quien le está permitiendo, que Él no obra donde quiere, sino hasta donde Dios le permite. Y que es un siervo y que está siendo utilizado para purgarnos a nosotros. No seamos nosotros quienes le demos más poder, teniéndole miedo, porque ahí sí le damos poder. Él por sí mismo no tiene poder ninguno. Vayamos al libro 1 del cielo, al final del todo, cuando le explica a Luisa que le pone frente al enemigo durante 3 años y medio. Y le dice a Luisa, quiero que te enfrentes a él. No que le rehuyas, no, que te enfrentes a él y que lo desprecies. Porque siendo el padre de la soberbia, odia el desprecio y sale despavorido. Entonces recordemos que él hace aquello que Dios le permite, no hace más. Esto sí, si yo me arrimo y abro la puerta, si yo participo y no acepto lo que me está ocurriendo y me rebelo, le estoy abriendo la puerta al enemigo. Porque no estoy aceptando lo que Dios ha previsto para mí, para mi purificación. Y al rebelarme y al renegarme, estoy permitiendo al enemigo participando de mi vida por esa negación de lo que me está ocurriendo. Finalizo haciendo mención a un aspecto que es fundamental, uniéndolo a la aceptación, que dice el Señor que es la obcecación lo que condena, que es la puerta del infierno. La cerrazón, el no admitir, el oponerse. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué no le pasa al otro? Dice que eso es la puerta del infierno. Y es la puerta del infierno porque lejos de aceptar la voluntad de Dios, estoy renegando contra el mismo Dios. El alcance que tiene la no aceptación es la opuesta, que es renegar de Dios. Y cuando renegamos de Dios, ya sabemos con quién estamos. Por tanto, que esta hora 14ª nos sirva para recordarnos que Jesús, cuando lo sentencian, lo acepta y lo acepta como dice, con tanto amor y resignación que casi la arrebatas al inicuo pontífice, es decir, amó la condena. Y amó la condena porque sabía lo que iba a obtener con esa condena. Pues lo mismo, cuando a nosotros nos ocurra algo, aceptemos esa condena particular que nos toca vivir, porque Él sacará bienes
de ese mal y aceptando aquello que ha permitido, estaremos permitiendo que Él se una a nosotros, obre en nosotros y aumente su presencia en nosotros. Pues Cecilia, yo por mi parte, yo quisiera como ver dos aspectos de la aceptación. El hecho de que yo acepte la voluntad de Dios, eso no quiere decir que me quede sin hacer nada. Es decir, para quitar o quitar ese famoso estigma que tiene la misma divina voluntad del quietismo. Ah, pues con total es divina voluntad. Si ya me quedé sin trabajo, pues ya me quedé sin trabajo. Si ya me enfermé y me voy a morir, pues ya me voy a morir. Si ya perdí a mi esposo, se murió mi esposo, pues ya se murió. Yo creo que en la aceptación hay que nosotros como personas que recibimos algún sufrimiento, tenemos en el sufrimiento, hay sufrimientos o acciones o eventos que son irreparables, ¿no? Se murió mi esposo, pues se murió, no tengo manera de reparar mi esposo se murió, pero sí tengo con la aceptación la manera de verlo desde el punto de vista sobrenatural y positivo. Es decir, se murió porque Dios quiso, porque Dios es el dueño de la vida y de la muerte, pero Él está en un lugar mejor, ¿verdad? O sea, ya pasó su prueba más importante, esperemos que se tratara de una persona que haya recibido los auxilios espirituales o que viviera conforme a los mandamientos, por lo menos. Bueno, pues eso es de gran consuelo. Y también es de gran consuelo el que yo haya permanecido junto con la persona que falleció lo más que pude, el haberle dado todo el amor que pude, el haber estado junto a esa persona lo más que pude, ¿verdad? No con el que lo maltraté, lo pisoteé, lo humillé y todo, y se murió, ay, pobre, era tan bueno. No, no, ¿verdad? Y si no reparar esto. Pero yo creo que la aceptación tiene esa parte de aquello que nos acontece y que no tiene solución humana, ¿verdad? Porque ya no hay nada que hacer, y aquello que hay una solución humana, ¿verdad? Porque tenemos la voluntad de Dios, la que es querida por Dios, y o sea, la voluntad de Dios directamente y la que es querida por Dios o aceptada, deja que suceda, porque también respeta la libertad de los seres humanos y con ello también en esa libertad podemos recibir males, pero si los recibimos son porque Dios así lo ha querido también. Y en la aceptación, aquello que nosotros podemos hacer. Si perdí el trabajo, el Señor no está esperando que me quede sin trabajo, sino que haga el esfuerzo para buscar un trabajo, ¿verdad? Si estoy enfermo, aunque sea terminal, que use los medicamentos necesarios para salir adelante, ¿verdad? Y pedir al Señor que me dé la fortaleza para sobrellevarlo, y si es su voluntad, que me sane. Porque de hecho, muchos milagros Dios los hace cuando se lo pedimos con buen corazón y le entregamos nuestra enfermedad. Conozco muchos casos de enfermos, tanto personales como familiares, es decir, en donde la persona acepta la consecuencia de esa enfermedad, ya sea terminal o no, incluso para los hijos, se los entrega a Dios y el Señor los sana por esa entrega, por esa aceptación. También veamos también los beneficios de la aceptación, además que nos hace crecer en santidad, nos hace crecer en sobrenaturalidad, en ver las cosas sobrenaturales, nos hace crecer en la fe, porque nos hace aceptar con confianza aquello que Dios ha permitido, como el caso, el día de hoy, ¿verdad? Nos sucedió algo que les da como la fuerza de la aceptación. Fíjense que una pareja tuvo COVID, un matrimonio, y ese matrimonio que tuvo COVID, el esposo quedó un poco afectado del COVID y la esposa no, pero el esposo en esa que quedó afectado, eh, tiene una serie de consecuencias post-COVID, pues dolorosas. Por ejemplo, le dan como ataques de ansiedad, se siente muy mal, la pasa muy mal. Y entonces el Señor permite que vayan a Guadalajara, van a Guadalajara, y allí en Guadalajara tienen un evento donde está haciendo la procesión de la Virgen de San Juan de los Lagos, que es sumamente famosa en México, algo que se entienda, famosa, o sea, muy conocida y muy venerada en México.
Y la Santísima Virgen se le manifiesta a él porque le pregunta y le dice algo hermoso. Mi hijo lo ha permitido para que lo voltees a ver a él. ¡Qué precioso! O sea, ¿qué quiere decir? Que no era a lo mejor lo que Dios quería que se enfermara, ¿no? Pero mi hijo lo ha permitido para que lo voltees a ver, porque quiere tu amor, quiere que lo veas. Entonces, ¿qué le mostró la Virgen? El sentido sobrenatural de ese sufrimiento, la finalidad de ese sufrimiento. Entonces, ¿qué sucede? Es más fácil aceptarlo cuando lo ves sobrenatural. Hay una razón, no un por qué, sino un para qué. Un para qué. Entonces, eso me va a ayudar a darle sentido a mi sufrimiento. Víctor Frankl escribió el valor y sentido del sufrimiento en El hombre en busca del sentido, que se los recomiendo muchísimo. Es un libro que hay que leer rapidísimo, o sea, se lee muy rápido, en donde él cuenta su experiencia en el campo de concentración, es el autor de la logoterapia. Y él se da cuenta que todo tiene un sentido. Y que cuando nosotros aprendemos a ver ese sentido, nosotros somos capaces de superar el sufrimiento, aunque lo vivamos. Somos capaces de sobrellevarlo con una actitud positiva y además crecer espiritualmente, crecer grandemente, ¿eh? Grandemente. La verdad es que su libro es famosísimo, lo pueden buscar, El hombre en busca del sentido. Y ustedes, o sea, nosotros tenemos que buscar ese sentido de todo lo que nos ocurre. Y el Señor, sabedor de todo esto, porque lo sabe todo, es omnisapiente, ha buscado en cada evento que nos ocurre un sentido especial. No es no darnos o hacernos sufrir por hacernos sufrir. El Señor no se congratula de que suframos o de que nos vaya mal, sino que el Señor lo que quiere es que aprendamos a sufrir, como Él nos mostró cómo sufrir. Y aquí se ve cómo Él acepta la condena sin reclamarle a Caifás. No le dice que eres un insensato, malévolo, maldito, porque él se lo puede decir, porque la verdad era así. Sin embargo, él lo que hace es aceptarlo y aceptarlo con todo lo que esto significa, con todas las consecuencias, porque aceptar la condena significa todas las consecuencias de la condena. Entonces yo quisiera como que cada vez que tengamos un sufrimiento, cada vez que tengamos una pena o una contrariedad, porque a veces tenemos muchas contrariedades. A nosotros nos pasa contrariedad tras contrariedad, una tras otra, una tras otra, una tras otra, y como que a veces digo, no tengo ni la capacidad de ver todas las contrariedades, o sea, es una tras otra, tras otra, tras otra. Pero cuando las acepto alegremente, me pasan muy, muy rápido, me siento serena, con paz, y tengo la capacidad de asimilar lo que Dios me quiere decir a través de eso. Y eso es lo que el Señor nos pide que hagamos en cada sufrimiento. Entonces, vamos a hacer este pequeño giro de la aceptación, muy sencillo. Yo creo, no sé si me pueden checar si se escucha el audio. Usted sí me escucha, ¿verdad, Jesús? Yo no lo escucho a usted, pero ahorita. Sí, sí, se escucha perfectamente. Ok, entonces nada más. Sí, perfecto. Sí se escucha, así que nada más que chequen su audio. Vamos a tomar cualquier sufrimiento que tengamos, cualquier mortificación. Estamos mortificados por el dinero, por la salud, por el trabajo, por el esposo, por la esposa que no se convierten, en fin, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar ese sufrimiento y entonces vamos a decirle a Jesús, Jesús, por esta hora de la pasión, en donde tú aceptaste la condena, que eras reo de muerte, que te lo repitieron 3 veces, es reo de muerte, es reo de muerte, es reo de muerte, y el dolor que te causó, yo me uno a ese sufrimiento en esta pena que tengo, me quedé sin trabajo, me quedé sin dinero, mi esposo no se convierte, le pido que nos casemos, no se quiere casar, mis hijos no se convierten, estoy en una situación muy difícil, estoy enfermo, enferma. Lo uno a esa aceptación tan bella que tuviste siendo inocente, la uno con todo mi amor y llevo esta luz tan preciosa de la aceptación, que es como el primer paso, como con una puerta, otra llave, ¿no? O sea, que vamos abriendo puertas en la divina voluntad y es una llave que nos abre un panorama inmenso de sobrenaturalidad y de vida mística.
y entro, Señor, con esa aceptación que tú dices. Yo estoy segura que, Señor, que en el momento que tú aceptas esta condena, aceptas también todos los beneficios de la condena. Aceptemos los beneficios de no tener trabajo, de estar enfermos, de no tener la conversión de nuestra familia. Lo aceptamos con todo nuestro amor y aceptamos hasta las últimas consecuencias, ese sufrimiento, eso que nos está ocurriendo. Y vamos con el Señor y le pedimos que nos ayude a saber aceptar como Él lo aceptó, con tanto amor, y a ver más allá de lo que nos está pasando, eh, que nos daña o que nos duele o que es negativo para nosotros. Y vamos a llevar esa luz para que todos los seres humanos de todos los tiempos aprendan a aceptar con amor aquello que Dios ha designado para ellos, del pasado, del presente, del futuro, uniéndonos a su humanidad, a su divinidad y a su divina voluntad. Así sea. Muy bien, esto sería lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. Y pues eso es muy hermoso, porque no sabemos lo que el Señor nos depara, ¿no? No lo sabemos. Y tenemos que aprender a aceptarlo con alegría, lo que sea de lo que el Señor viene del Señor, y por eso tenemos que aceptarlo, porque viene del Señor. Comprendo que en esto habrá cosas de mayor grado, ¿verdad? De un grado muy alto. Aquella persona que ha perdido un hijo secuestrado, por ejemplo, y que no lo ha vuelto a encontrar o que lo encontró muerto. Yo creo que ese sufrimiento es de alto grado, ¿verdad? O que lo mataron, ¿no? Estos últimos, una persona que fue a trabajar, como estos de Totolpan que fueron a trabajar, iban con el presidente municipal, con su hijo, con el presidente municipal y con el padre del presidente municipal y con el gabinete, iban a trabajar y ahí los sorprendieron y los mataron. Comprendo que eso ya es de un nivel muy grande. O comprendo también aquello de aquellos que van en un avión y que ponen una bomba o secuestran el avión, ¿verdad? Toman el avión y lo hacen estrellar. Son momentos súper fuertes. O sea, estamos hablando de ya otro nivel, ¿verdad? Aún así tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos en la aceptación. Pero el Señor, cuando hemos hecho estos pequeños actos de aceptación, cuando llegue el grande, le vamos a decir que sí. ¿No? Como, no sé, San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús le dijeron, el que se quiera bajar de la nave, del barco, se puede bajar y no lo vamos a matar. Pero los que se queden, los vamos a matar. Y él vio que todos sus compañeros decían, nos quedamos, que nos maten, por amor a Dios. Y él dijo, ¿cómo voy a dejar a mis compañeros? No, que me maten también. Y es el primer mártir mexicano, además un mártir extraordinario. Sus últimas palabras fueron Jesús, Jesús, Jesús. Y además de ser es el patrono de todos los jóvenes, de todos los tiempos en México. Miren lo que le regaló Dios, algo hermoso. Porque él pudo, o sea, Dios le dejó la opción, ¿eh? Si él se hubiera bajado de la nave, el Señor no lo hubiera castigado por eso. No lo hubiera castigado por eso. Pero él se dio cuenta que la voluntad de Dios era permanecer con sus compañeros. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aprender a ver en la adversidad. Esto. Muy bien. Con esto terminamos nuestra reflexión. Jesús invita a las personas al voluntariado. Vamos a tener el sábado. Jesús nos va a hacer favor de hacernos llegar la liga. Va a ser un evento privado para que los que se hayan inscrito como voluntarios. Hay 700 voluntarios aproximadamente, ¿verdad? Sí, voluntariado divinavoluntad.org. Tú te puedes inscribir, quieres ser coordinador para recibir ahí la información y además estar en el voluntariado, lo puedes hacer. Me escribes 55 30 23 60 56, ya sabes mi WhatsApp. Y en voluntariado lo que vamos a hacer es que las personas se habiliten para poder ayudar a los demás. Quizá en la aceptación primero de la voluntad de Dios. Es a lo mejor lo primero que tenemos que hacer cuando nos topemos con las personas. Es que no es posible que me haya pasado esto. ¿Y por qué no aceptas la voluntad de Dios? ¿Por qué no aceptas que el Señor te quiere soltero? ¿Por qué no aceptas que el Señor te quiere sin hijos? ¿Por qué no aceptas que el Señor te quiere en otro trabajo? ¿Por qué no aceptas que el Señor te quiere sin tanta actividad? ¿Por qué no aceptas? ¿No? ¿Por qué no aceptas? Yo creo que esto es lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, así es.
Entonces, el voluntariado nos va a ayudar muchísimo. A ver, esto va a estar el padre Pietro Magliosi, que nos va a ayudar, porque ya saben que es médico, y nos va a ayudar a darnos unos lineamientos para poder llevar la divina voluntad y al mismo tiempo ayudar a nuestros hermanos que están en necesidad o en mayor necesidad que nosotros. No sé si usted quiere decir algo más. Mañana tendríamos alma niña. A lo mejor un matiz. Aceptación no significa pasividad. Sí, Es es lo decir, que decía, quietismo, que es lo que yo decía, quietismo, o sea, pasividad. Sí, 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 sí. exactamente. Es decir, si yo tengo un problema que me he quedado sin trabajo, indudablemente, en Tengo que vez de buscar trabajo. renegar y de enfadarme y decir, ¿pero por qué? No, es decir, bueno, primero ver que es un mensaje, que el Señor ha permitido que me quede sin trabajo. Entonces, esa aceptación tiene que ir seguida de un pensamiento siempre favorable, es decir, si lo ha permitido es para bien, porque está disponiendo a la mente precisamente de que aquello que me ocurre va a ser para bien. Si voy con esa actitud, indudablemente yo tengo que buscar trabajo. O sea, aceptar no significa quedarme parado. Si me he quedado sin trabajo, tengo que seguir buscando trabajo. Si tengo una enfermedad porque me he levantado con una ciática que me ha impedido levantarme y tenía cosas muy importantes que hacer, como me ha ocurrido a mí la semana pasada, que de repente Cecilia, sin hacer nada, no me podía mover, un dolor Ay, duele tremendo. mucho, además, la ciática duele mucho. Sí, duele, así llevo 15 días. Y yo le decía al Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Le dije, tengo que hacer un montón de cosas, viajar y demás. ¿Qué quieres? Bueno, pues a ver qué es lo que quieres de esto, ¿no? Y entonces eso no significa que no tenga que ir al médico, que no tengan que tratarme, que no me haga las pruebas para hacer Un una prueba ecograma. Ujú. exactamente, o sea, es decir, que no tenga que ir al traumatólogo para que me vea si tengo un pensamiento, si no lo tengo. Aceptación es una cosa y poner medios es otra. No caigamos en la trampa de decir, bueno, pues lo acepto, me resigno y ya está. No, por supuesto, lo acepto y el Señor ha puesto medios para que yo, en unidad con Él siempre, porque esa es otra. Decía, yo iba con la pierna arrastrando y le decía a Jesús, ¿qué estás haciendo con este sufrimiento? Es decir, le estaba involucrando en el sufrimiento. Ese dolor que yo sentía, lo sentía Él. Y yo le preguntaba, ¿cuántas almas se están liberando? ¿Cuántas? Me encantaría saber cuántas. Es decir, la utilidad de lo que nos ocurre es muy importante, no solamente aceptar, sino saber la utilidad que tiene, que está siendo utilizado por el Señor. No nos olvidemos de un aspecto importantísimo, que somos pararrayos. Cuando nos ocurre algo, estamos evitando que el Señor lo padezca. Imaginemos cuál es el alcance. Si hay algo que nos enseña la divina voluntad, es que cuando la criatura verdaderamente da su humanidad al Creador para que se sirva de ella, para obrar en ella, le está sirviendo para evitar golpes. Así que tomemos lo que nos llega como para golpes del Señor. Estaremos evitando al Señor sufrimiento y a la vez el Señor se estará valiendo del sufrimiento, como hizo cuando estuvo entre nosotros en la pasión, para liberar almas de la condenación. Así que el alcance de la aceptación es mucho más. O sea, es que tú no, con la aceptación no te va a quitar Dios, te va a dar. Exacto. Con la aceptación tú recibes de Dios grandes cosas. Y es lo que quiero decir, o sea, el aceptar no significa no hacer, Así no es. significa perder, significa a recibir más. Si tú lo ves así, vas a estar muy contento porque vas a recibir más. Cuando una persona acepta lo que sea, adquiere un crecimiento enorme. Ya para empezar, ya ganó.
Y Así luego es. todo lo que viene de eso, ¿verdad? La salvación de muchas almas, ¿verdad? Porque cuando lo aceptamos, lo ofrecemos. Señor, junto contigo, me uno contigo en ese sufrimiento. Me uno contigo. Y como me uno contigo, pues vamos a salvar almas, vamos a llevar que todos puedan aceptar, porque a lo mejor si las potencias aceptaran lo que está pasando, a lo mejor no se pelearían las potencias mundiales y no, y no seguirían en la guerra, ¿verdad? Aceptar la voluntad de Dios. Entonces, qué importante es que lo hagamos. Recuerden que nuestra sesión del sábado es a las 2 de la tarde, hora de México. Voluntariadodivinavoluntad.org, te tienes que inscribir. Aunque me pongas ahí tus datos, te tienes que ir a inscribir. Voluntariadodivinavoluntad.org, sale un formato, lo llenas, súper sencillo. Voluntariadodivinavoluntad.org. Y mañana, lo del alma niña, quería yo preguntarle a Jesús si puede de 12 a 1 o de 2 a 3. Sí, podría de 12 a 1. De 12 a 1. Entonces sería de 12 a 1. Alma niña sería de 12 a 1. Tenemos que ser muy puntuales porque hay después otra actividad, otro programa. Entonces sería de 12 a 1. Alma niña. En el segundo volumen. Ya estamos en el segundo volumen. Y ya está habilitada la página de Mundo Católico. Ya la pueden, www.mundocatólico.tv. Ya está habilitada. Fíjense que lo que sucedió fue que el pago, que yo hice el pago y lo hice correcto, no lo aceptó, aunque tenía fondos y todo. No lo aceptó por algo, porque vaya a saber, y entonces por eso vio que no pagamos y nos lo cortó. Pero no porque haya pasado ninguna otra cosa, ¿verdad? Gracias a Dios. Muy bien, gracias a todos por estar con nosotros. Gracias, Jesús, por haber participado. Me permite que responda a una persona Sí. para que se le quite la inquietud que tiene. Sí. Bueno, primero, el voluntariado es una cuestión de amor, es una cuestión de darse sin querer nada a cambio. O sea, el amor por amar, es decir, darse a los demás, por lo cual vamos a instruirnos para saber realmente dar amor a los hermanos y ayudar. Pero la persona a la que quería dirigirme era una persona que estaba dando por hecho de que ese sufrimiento que tienen algunas madres, porque los hijos tienen una tendencia, vamos a decir, desviada de lo que Dios nos ha pedido. Y en el Génesis, no piense usted que ese hijo está condenado, ni muchísimo menos. Fíjese usted si es importante el conocimiento, la divina voluntad. Mire usted, le digo por hechos constatados. Cuando una persona empieza a darle vida a Jesús en sus actos, es decir, a permitirle que obre a través de sus actos, el Señor se va instalando en el alma de la criatura por cada acto que hacemos unidos a Él. Esa unidad con el Señor va originando en nuestro entorno una influencia divina sin que los demás se estén enterando. Y créame que llegará un momento que cuando usted se empiece verdaderamente a darle vida a Jesús en sus actos, toda la divinidad se estará extendiendo en su entorno, por supuesto, y en todo el orbe. Estará afectando a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Estará dejando en suspensión en su conciencia para que cuando la conciencia esté lista, y lo va a estar, esa persona o personas van a ver la luz necesaria que se ha originado en usted a través de Jesús y les va a dar esa posibilidad de no condenarse, de decirle al Señor, Señor, me he equivocado, perdón, me voy contigo. Así que no piense que si su hijo, su hija, su pariente, un conocido, un vecino está teniendo una conducta no acorde, no adecuada, no dé por hecho usted que se va a condenar, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Los apóstoles de los últimos tiempos, de los que Dios se vale, son esas personas que están siendo almas víctimas, que están poniéndose a disposición de Dios para que Dios se valga a través de cada acto que hacemos para que origine una vida divina, se expanda al orbe entero, se quede en suspensión
y cuando llegue el momento oportuno, ese alma esté reblandecida en la conciencia y pueda ver a Dios tal cual es y decirle, Señor, sí. Así que no dé usted por hecho que se va a condenar a su hijo, ni muchísimo menos. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Recuerden que hoy en la noche tenemos el aviso, tenemos el programa a las 8:30 de la noche para que no se lo pierdan, va a estar muy bueno. El programa que tuvimos pasado fue muy, muy bueno, que nos habló de exactamente con una persona así muy famosa, ¿verdad? Ana de la Reguera. Así que gracias por estar con nosotros. No se lo pierdan, son muy buenos estos programas en la noche y ayudan mucho a la conversión, principalmente a la conversión. Y no se pierdan el programa. Está el Mundo Católico Oraciones. Tengo que ver si puedo pasarlo. El programa de Mater Filius que tuvimos ayer fue buenísimo. Vean el programa de Mater Filius, que es un testimonio donde ellos, después de que ella estaba al borde de la muerte, la Virgen le pide que abra estas casas para ayudar a las mujeres embarazadas, ¿verdad? Así que véanlo, vale la pena y si quieren ayudar, pues que ayuden. Muchísimas gracias, gracias Jesús, hasta la próxima, gracias, Gracias a bye. ustedes.